¿Alguna vez has imaginado cómo es que tu sistema inmune cuenta con células tan importantes y eficaces como los linfocitos? ¿Te has preguntado cómo es que los linfocitos responden específicamente a un antígeno? La historia de la inmunología es relativamente corta. Hasta hace aproximadamente un siglo, los científicos no conocían ni se imaginaban que los linfocitos existieran. Fue hasta 1934 que James Gowen descubrió que los linfocitos formaban parte de la respuesta inmune. A partir de su descubrimiento, el campo de la investigación se amplió, no solo hacia la morfología y función de estas células, sino al proceso mediante el cual se originan. El proceso de maduración de los linfocitos, al igual que otros componentes formes de la sangre, inicia en médula ósea. Las células que darán origen a los distintos linajes sanguíneos reciben el nombre de células primordiales hematopoyéticas, quien a través de una serie de procesos de compromiso y diferenciación culminarán por renunciar a la capacidad de dar origen a las múltiples células para especializarse hacia una con propiedades y características específicas. Es decir, para poder dar origen al linaje linfoide, la célula primordial hematopoyética descartará de su proceso el dar origen a células del linaje mieloide, eritroide o megacariocítico. Es en este proceso cuando se dará origen al progenitor del linfocito común, quien responderá al microambiente generado por las células del estroma de la médula ósea con la finalidad de activar genes clave para dirigir su desarrollo. Cuando el progenitor linfoide común comience a expresar los factores de transcripción Notch1 y GATA3, recibirá el nombre de célula pro-T y quedará comprometida a originar una célula del estirpe de linfocitos T. Por otro lado, si expresa EBF, EA2 y PAC5, la célula dará indiscutiblemente origen a una célula pro-B con la capacidad de originar linfocitos B, pero no linfocitos T. Lo descrito anteriormente es importante, ya que una vez definido el linaje, las células pro-T deberán expresar receptor de quimiosina que lo llevará al timo, mientras que la célula pro-B se quedará en la médula ósea para terminar su maduración. Es importante recordar que los linfocitos B contienen un receptor de membrana formado por un anticuerpo compuesto por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, mientras que el linfocito T expresa una cadena alfa y una cadena beta como receptor, también ubicado en la membrana. Así, durante el proceso de maduración, los linfocitos expresarán sobre su superficie un análogo de receptor que le permitirá no sufrir apoptosis y por lo tanto sobrevivir. Los factores de transcripción mencionados anteriormente permitirán la expresión de enzimas necesarias para el proceso de recombinación genética del receptor, tanto de célula pro-T como célula pro-B. Es por ello que justo en esta etapa la expresión de la enzima RAG1 y RAG2 sea importante en relación a otros estadios de maduración que corresponda a un paso esencial. La primera porción del receptor en sufrir recombinación genética en la célula pro-B es la cadena pesada de anticuerpo. Si el proceso es satisfactorio, la célula podrá expresar esta cadena pesada recombinada junto con un sustituto de cadena ligera denominado lambda 5 y se denominará ahora célula pre-B. Si el linfocito no cumple satisfactoriamente este proceso, será eliminado, por lo que la expresión del receptor denominado pre-BCR es considerado el primer punto de control en la maduración. Por otro lado, en la corteza tímica, la célula pro-T sufrirá un proceso de recombinación similar sobre la cadena beta de su receptor. Si esta célula logra satisfactoriamente el proceso de recombinación, expresará la cadena beta recombinada más un sustituto de cadena alfa y podrá pasar al siguiente estadio de maduración, una célula pre-T que expresa en su membrana el pre-TCR. La importancia en la expresión del pre-BCR y el pre-TCR es que les permitirá inducir la recombinación de la otra cadena. En la célula pre-B es la cadena ligera, mientras que en la célula pre-T es la cadena alfa. Asimismo, la expresión del pre-BCR sobre los pre-B generará un efecto denominado exclusión alélica que inhibirá por completo la capacidad de recombinar el gen de la cadena pesada de inmunoglobulina del otro progenitor. Si el linfocito pre-B y pre-T logran expresar en su membrana el receptor de antígeno completo, es decir, las cadenas pesadas y las cadenas ligeras del anticuerpo para el linfocito B y la cadena alfa y la cadena beta recombinada para el linfocito T, entonces se denominarán linfocitos inmaduros y serán sometidos a un proceso de selección para eliminar aquellos linfocitos aptoreactivos. Este proceso de selección consiste en la eliminación de linfocitos que responden fuertemente a antígenos propios. En el caso de los linfocitos B, el destino les otorga una oportunidad de modificar una vez más su receptor de membrana, permitiendo recombinar la cadena ligera nuevamente. A este proceso se le denomina edición del receptor. Por otro lado, los linfocitos T que respondan con avidez a antígenos propios sufren selección negativa, es decir, apoptosis.
Los linfocitos B que sobrevivan a la selección negativa migrarán a órganos periféricos, mientras que los linfocitos T todavía tienen que definir qué marcador de superficie quieren expresar, ya sea CD4 o CD8. Después de lograr expresar el TCR completo, los linfocitos expresan en su superficie ambos marcadores, por lo que también es posible denominarlos linfocitos doble positivo. Esos linfocitos definirán qué marcador expresar, ya sea CD4 o CD8, mediante un proceso de restricción del receptor, de tal forma que antes de poder migrar de timo a órganos periféricos deberán expresar solo uno de estos receptores. En conclusión, es posible observar que el proceso de maduración de linfocitos es complejo, pero importante, puesto que una falla en algún paso de todo lo mencionado anteriormente puede llevarnos a una gama de enfermedades que van desde una inmunodeficiencia hasta una leucemia. En consecuencia, la inmunología no solo nos ayuda a entender la enfermedad, sino también la salud del ser humano.